El reino de Francisco. Es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 267 de la revista En la calle recta. Respondió Jesús, a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. J.U.A. 6 y 36. Cuando leemos estas palabras de Jesús en el Evangelio y las comparamos con la actitud del Papa Francisco, al frente de la Iglesia Católica Romana, nos sentimos llamados a interpelar: ¿pero qué parte de mi reino no es de este mundo no entiende usted? Jesús dejó claro que su reinado sobre los hombres era espiritual y no político. En la respuesta que da Jesús a Pilato afirma que él no era un gobernante político con la intención de desafiar algún imperio terrenal. Jesús mismo había rechazado el intento de la multitud de coronarlo como rey. Para reforzar lo dicho, añadió que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían por él. Y cómo recriminó a Pedro cuando hirió con la espada nos lo relata vívidamente el Evangelio, Mateo 26, 52. La historia del papado y la Iglesia Católica Romana hasta la actualidad es muy triste en el uso de la política y la violencia. No vamos a relatar aquí los horrores cometidos a lo largo de los siglos hasta nuestros días, pues está suficientemente documentada y al alcance de cualquiera que desee conocer la verdad. Solo nos vamos a detener en el momento actual y la figura del representante máximo de esa institución jerárquica llamada Iglesia Católica Romana. Las interferencias políticas de Francisco en el mundo. En lo que lleva de mandato al frente de la Iglesia de Roma, Francisco se ha reunido con los máximos dirigentes de los reinos de este mundo. Desde Raúl Castro hasta Donald Trump, pasando por Obama, desde Cristina Fernández de Kirchner, a Vladimir Putin, pasando también por nuestro rey de España Felipe VI. A la cita no han faltado ni el presidente de Irán, Hassan Rouhani, la reina Isabel II o el mismo Evo Morales. En fin, ningún poder mundial, fáctico o no fáctico, ha quedado fuera de esos encuentros papales. Nada ha trascendido de esos encuentros en cuanto a que Francisco les haya predicado el Evangelio de Jesucristo y exhortado al arrepentimiento de los pecados para obtener la salvación de sus almas, cosa que acostumbraban hacer los apóstoles siempre que eran traídos ante las autoridades terrenas, como describe el libro de los Hechos, y eso que los apóstoles se reunían con las autoridades porque eran perseguidos por ellas, condenados y muchas veces castigados y ajusticiados. Pero Francisco se reúne cómodamente en su despacho para tratar el gusto común que tienen por la agenda globalista y la instauración de un gobierno mundial por encima de las naciones. Los inicios políticos de Francisco en el mundo. Un relato del propio Francisco acerca de su juventud es el que se recoge en una entrevista con los autores del libro Aquel Francisco, donde les confesó: yo siempre fui un inquieto de lo político, siempre. Y explicó su historia política: vengo de familia radical, mi abuelo era radical del 90. Después, en la adolescencia, tuve también una incursión por el zurdaje, leyendo libros del Partido Comunista que me daba mi jefa de laboratorio Esther Ballestrino de Careaga, una gran mujer que antes había sido secretaria del Partido Revolucionario Febrerista Paraguayo. Sin duda estos mimbres han ido tejiendo con el tiempo su postura política clara y definida. Antes de ser elegido papa, Francisco ya era conocido por sus posiciones políticas. Ricardo Beisaga, autor argentino con maestría en ciencias políticas, confiesa que la mejor manera de definir la postura política del ahora papa era el de peronista. En el libro Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, que fue editado por Ciudad Argentina, en Buenos Aires, en 1998, Francisco, en el prólogo al que fue invitado a escribir, culpabiliza de la miseria imperante en el país al embargo norteamericano, al que llama bloqueo, siguiendo la propaganda izquierdista. El discurso político de Francisco al mundo. En el 2015 el Papa Francisco realizó visitas a Ecuador, Bolivia y Paraguay. El viaje comenzó el 5 de julio desde Roma y pronunció 22 discursos, y en casi todos, para no perder la costumbre, atacando al capitalismo, a la economía de libre mercado. Massimo Franco, reputado periodista italiano, autor y miembro del consejo editorial del periódico italiano Corriere della Sera. Massimo Franco dice que Francisco ha liquidado los mitos revolucionarios comunistas, para situarse él mismo a la cabeza de lemas populares a los cuales ofrece otra salida: pacífico, inclusivo,
pero no por esto menos claro al condenar lo que ha llamado el paradigma tecnocrático e invitar a resistirlo. No es extraño entonces que el político italiano Massimo D'Alema definiera al Papa Francisco como el mejor líder de la izquierda. Ricardo Beisaga concluye que el Papa Francisco es un fundamentalista democrático y un negador de las naciones políticas. Aprovechando el vacío dejado por el hundimiento del socialismo real, y ante una izquierda desencantada, con minorías insatisfechas, y en medio de una crisis social, económica y política. Con su misticismo político como mensaje, quiere atraer al redil a las comunidades étnicas y a las minorías sociales, como parte de la nueva feligresía izquierdista de la Iglesia Católica. Finalizamos el artículo haciendo a Francisco la misma pregunta que al principio. ¿Pero qué parte de mi reino no es de este mundo no entiende usted? Una aclaración. Francisco es un pecador como cualquier otro. No criticamos que sea pecador. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo se consideraba el primero de los pecadores. Francisco confiesa que es un pecador y pide a todos que oren por él. No es este el problema, y repito, no criticamos a Francisco por ser pecador. Pero él usurpa funciones y traiciona el mensaje del reino de Dios al presentarse él mismo como un político y jefe de Estado que esgrime la política con intereses meramente políticos.